Solo quería un bistec. Pero lo que la camarera le entregó con la cuenta lo cambió todo. Nadie lo miró 2 veces cuando entró. Al principio no. Era una tranquila tarde de miércoles en Fort Smith, Arkansas. El calor se reflejaba en el asfalto y flotaba en el aire un silencio cansado que lo hacía todo más pesado. El asador se encontraba en un centro comercial descolorido, entre una licorería y un cajero automático. Nada especial, solo otro lugar para almorzar, pasar y olvidar. Pero Daniel Whitmore no estaba de paso. Entró con vaqueros desgastados, botas con más años que brillo, una gorra descolorida y calada hasta los tobillos, y una chaqueta de cuero marrón que claramente había recorrido kilómetros. Se movía como los hombres negros mayores aprenden a moverse en lugares desconocidos. Tranquilo, silencioso, sin asperezas. Mantenía la mirada firme, la voz baja y la postura neutral. No por miedo, por costumbre. Una vieja costumbre. El joven camarero apenas levantó la vista de la pantalla. Mesa para uno. Sí, respondió Daniel con serenidad. En un lugar tranquilo, si no es mucha molestia. El anfitrión lo condujo a una mesa cerca de la ventana delantera. La mesa 7. Daba a la sala, pero le permitía ver claramente la puerta de la cocina. Daniel se deslizó en la silla y apoyó las manos sobre la mesa. Sus ojos se movían, no su cabeza. Estaba observando. Tomó el menú y lo examinó como alguien nuevo en el lugar. Pero ya sabía lo que quería. Daniel Whitmore no era solo un cliente. Era el dueño. El fundador de lo que solía ser una orgullosa cadena sureña. Whitmore's Chap House. Empezó con un solo local en Tulsa en el 96. Lo convirtió en 17 restaurantes en 5 estados. Luego dio un paso atrás. Dejó que otros se encargaran del día a día mientras él se centraba en las operaciones, las asociaciones y, últimamente, en la lucha por mantener vivo su legado. Este local de Fort Smith estaba desangrándose. Malas reseñas en Yelp, tiempos de respuesta lentos, rotación de personal, números que no cuadraban. Su equipo tenía explicaciones, excusas. Daniel no quería eso. Quería la verdad, sin filtros. Así que llegó él mismo, sin avisar, de incógnito. El restaurante estaba medio lleno, tranquilo, cansado. Los camareros se movían como si anduvieran con pies de plomo, y el personal de cocina apenas se asomaba por las puertas batientes. Entonces ella se acercó a su mesa. Buenas tardes, señor. Me llamo Jenny. Hoy me encargaré de atenderle. Daniel levantó la vista y la miró a los ojos. Blanca, de 20 y tantos años, con el pelo recogido en un moño despeinado y las mangas arremangadas. Parecía agotada y a la defensiva. Buenas tardes, dijo Daniel. ¿Qué suele pedir la gente aquí? Jenny miró la carta como si la ofendiera personalmente. El chuletón sigue estando decente. Viene con puré de patatas y berza. Hagámoslo, dijo, cerrando la carta. Ni un poco hecho, asintió ella y se marchó sin decir nada más. Daniel se recostó. Volvió a recorrer la sala con la mirada, despacio. Había un hombre cerca de la barra, un tipo corpulento, con el pelo rapado, un polo ajustado, como si se esforzara demasiado por parecer importante, con los brazos cruzados, observando al personal como si fueran una carga. Debía ser el gerente. El filete llegó más rápido de lo esperado. Estaba bueno, bien cocinado, el plato estaba caliente. La cocina aún conservaba algo de orgullo, pero el ambiente seguía siendo inapropiado. Jenny regresó con la mirada baja y le rellenó el café. Dejó la cuenta con un recibo doblado dentro. Daniel esperó, observándola alejarse, tranquilo y seguro, como si nada hubiera pasado. Entonces abrió la nota. No era un recibo escrito con tinta azul, 6 palabras. Si realmente eres quien creo que eres, por favor no te vayas sin hablar conmigo. Daniel parpadeó. Léelo de nuevo. Su pulso no se aceleró. Su rostro no cambió. Pero todo dentro de él cambió. Al otro lado de la habitación, en el reflejo de la ventana,
La vio, Yene, observándolo, pero no directamente, solo lo suficiente para saber que hablaba en serio. Había venido en busca de respuestas. Pero ahora sabía que estaba sentado en medio de algo más grande que la pérdida de dinero. Fuera lo que fuese, tenía raíces, y no se iba a arreglar con una hoja de cálculo. Daniel permaneció quieto, con una mano apoyada en la taza de café, la otra agarrando la nota doblada debajo de la mesa. No miró a su alrededor, no reaccionó, no externamente, pero la nota lo cambió todo. En 6 cortas palabras, Yene había confirmado 2 cosas. 1. Sabía exactamente quién era. 2. Algo malo estaba sucediendo aquí, y no se trataba de un servicio lento. Daniel lo había visto antes, no de esta manera exacta, sino en espíritu. Gente trabajando asustada, gerentes ocultando cosas, historias enterradas bajo la rutina. Pero la diferencia aquí era que alguien realmente se había acercado, silenciosa y valientemente. Volvió a mirar hacia la cocina. El tipo corpulento, Brice, si había oído bien, seguía de pie cerca del pase, fingiendo leer un portapapeles. Pero Daniel se dio cuenta de que Brice estaba observando. No solo la comida, sino también la gente, controlando la sala con silencio y presencia. El tipo de gerente que buscaba el miedo más que el respeto. Daniel se levantó lentamente, dejó algunos billetes sobre la mesa y caminó hacia la entrada con la cuenta en la mano. El camarero apenas volvió a levantar la vista. «Que tenga una buena noche, señor», murmuró. Daniel no respondió. En lugar de salir directamente, dobló por el estrecho pasillo que decía solo empleados, baños. No caminó rápido, solo con la suficiente naturalidad como para no levantar sospechas. Detrás de él, oyó la voz de Brice, plana, suspicaz. «Señor, los baños están al otro lado». Daniel se detuvo y se giró ligeramente. «Buscando al gerente». «Ese sería yo», respondió Brice. Su tono era más brusco ahora, pero aún impregnado de melaza de atención al cliente. Daniel estudió él. «¿Estás libre para hablar?» Brice arqueó una ceja. «¿Sobre qué?» «Solo unas palabras con mi camarero». Brice se acercó, con los brazos cruzados. «Si tienes una queja, tráela a mí. No se puede retirar a mi personal del suelo. Esto no funciona así». Daniel lo miró a la cara, con la voz aún serena. «Entonces supongo que tendrás que acostumbrarte a que funcione de otra manera». Hubo una larga pausa. Brice lo estudió, quizá intentando ubicarlo, quizá dándose cuenta de que no era un cliente más. Pero Daniel no se inmutó. Finalmente, Brice se burló. «Probablemente esté en la parte de atrás, cerrando». Daniel se giró sin decir nada más y se dirigió al pasillo trasero. Encontró a Yene con una caja de limones. Se detuvo al verlo, con los ojos ligeramente abiertos, pero no con sorpresa, sino con miedo, con urgencia. «¿Qué haces aquí atrás?», preguntó en voz baja. «Recibí tu nota», dijo Daniel. «Ahora habla». Yene miró a su alrededor y luego lo jaló hacia el armario al final del pasillo. Espacio pequeño. Olía a productos de limpieza y aceite de freidora quemado. Cerró la puerta tras ellos y respiró hondo. «No estaba segura de si lo leerías o si seguirías aquí. Dijiste que algo no andaba bien». Yene se frotó la cara. Parecía agotada, de esas con un cansancio que no se duerme. «Brice no solo es grosero. Es peligroso. Se pierden entregas de comida. Las cuentas de licor no cuadran. Las cajas siempre están apagadas, pero solo las noches que él cierra. Reduce horas del horario y luego ficha la salida de la gente antes en el sistema para que la nómina no vea la verdad». Daniel arqueó una ceja. «Y nadie ha dicho nada». «Tienen miedo», dijo Yene. «Todos lo tenemos. Si hablas, te amonesta por motivos inventados o simplemente te quita los turnos de la pizarra». Una camarera lo pilló guardándose dinero del bar. Se fue para el fin de semana. Daniel lo asimiló todo despacio, sin expresión alguna. «¿Por qué me lo dices?».
Trabajé en tu local de Bentonville hace 6 años. Viniste para la inauguración. Probablemente no lo recuerdes, pero me diste una propina de 100 pesos solo por atender a un cliente que se estaba ahogando. Dijiste que tenía iniciativa. Daniel parpadeó lentamente. Lo recuerdo. Vi tu cara hoy. No pensé que volverías. No así. Daniel asintió una vez. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Bueno, dijo Jenny, lo estás viendo. La observó, no con sospecha, sino con una especie de respeto silencioso. Como un hombre que ha sido ignorado, subestimado y dado por perdido aprende a reconocer a alguien que ha pasado por lo mismo. De acuerdo, dijo finalmente. Vuelvo mañana, pero no como un extraño. Jenny tragó saliva y luego miró hacia la puerta. Entonces deberías salir por el lateral. Brice tiene cámaras en la parte delantera. Daniel guardó la nota en su bolsillo. Vas a estar bien. He llegado hasta aquí. Daniel no sonrió, pero asintió mientras salía por la puerta trasera sabiendo una cosa con certeza. No solo estaba lidiando con una mala gestión. Estaba lidiando con la podredumbre. Y la podredumbre tenía que ser eliminada. Daniel no se fue a casa. Se registró en un motel barato a 10 minutos. Luces fluorescentes, pintura descascarada, recepción tras un cristal. Uno de esos lugares que no hacían preguntas y no ofrecía mucho más que una cama y 4 paredes. La habitación olía ligeramente a cigarrillos y lejía, pero no le importó. Se había alojado en lugares peores. Se sentó en el borde de la cama, con la nota arrugada de Jenny todavía en el bolsillo de la chaqueta. Sus palabras resonaban en su cabeza. Amenazas peligrosas, gente que desaparecía del horario. Siempre se había enorgullecido de construir lugares donde la gente quisiera trabajar, especialmente para gente que a menudo era ignorada o relegada a un segundo plano. Personal de cocina, madres solteras, estudiantes de secundaria, veteranos jubilados, aquellos a quienes la sociedad no trataba como activos. No dirigía restaurantes perfectos, pero sí justos. Esto no era justo. A las 22:17, su teléfono vibró. Número desconocido, solo un mensaje. Estacionamiento lateral junto al contenedor. 23 ven solo. Sin nombre, sin detalles, solo instrucciones. Daniel no lo dudó. A las 22:58, estaba allí, apoyado contra la pared de ladrillo detrás del restaurante, con la vista fija en las sombras que se movían bajo la luz de seguridad parpadeante. Mantenía las manos en los bolsillos de la chaqueta. Parecía una noche cualquiera, pero su mente estaba alerta. A las 23:03, la puerta trasera se abrió con suavidad. Jenny salió sigilosamente, con la sudadera con capucha puesta, moviéndose rápido pero en silencio. Miró a su alrededor como si la estuvieran siguiendo. Gracias por venir, susurró. Dije que lo haría, respondió Daniel. ¿Alguien te vio? No. Señaló hacia el callejón. Caminemos. Caminaron juntos en silencio hasta que llegaron al otro lado del aparcamiento. El zumbido del ventilador de un congelador sonaba de fondo. Jenny por fin se giró para mirarlo. Tenía que asegurarme de que hablabas en serio, dijo. La mayoría de la gente habría tirado esa nota. No soy como la mayoría de la gente. Estoy empezando a darme cuenta, respondió. Metió la mano en el bolsillo, sacó una pequeña llave plateada y se la entregó envuelta en una servilleta de papel. Eso abre su taquilla en la trastienda. Una bolsa de lona negra. Guarda un segundo teléfono ahí. De prepago. Lo he visto usarlo cuando cree que nadie lo ve. Daniel arqueó ligeramente las cejas. Lo has estado observando. Alguien tenía que hacerlo. ¿Sabes? Esto podría poner en riesgo tu trabajo. Jenny se burló. Mi trabajo ya estaba en riesgo en cuanto empecé a hacer preguntas, pero no puedo seguir viéndolo pisotear a la gente. Reducir horas, gastar dinero, despedir a buenos empleados solo por no besarle el culo. Daniel asintió lentamente. Eres valiente.
Jenny negó con la cabeza. Estoy cansada. Lo entendía demasiado bien. El tipo de cansancio que se te mete en la sangre. El tipo de cansancio que la gente negra conoce cuando ha tenido que demostrar su valía 3 veces solo para entrar en la sala y luego guardar silencio una vez allí. No iba a dejar que ella cargara con esa carga sola. Iré mañana, dijo. Mira a tu alrededor. Si lo que dices se sostiene, me encargaré. Jenny dudó. Brice no se porta bien. Glenn tampoco. Si esto explota, no será solo por mí. Glenn, preguntó Daniel. ¿Te refieres al chico regional? Ella asintió. Contrató a Brice. Se presenta una vez al mes. Hablan como si tuvieran secretos. Daniel apretó la mandíbula. Glenn llevaba años con él. Confiable, tranquilo, nunca ostentoso. Pero Daniel había dado un paso atrás en los últimos años, y Glenn había tomado más control del que probablemente debería. Agradezco que me lo hayas contado, dijo Daniel. Solo intento darte la visión completa, respondió ella. Empezó a alejarse, pero luego se dio la vuelta. Jenny, dijo, si alguien te critica por hablar conmigo, diles exactamente quién soy. ¿Y quién es? El hombre que construyó este lugar. Caminó hacia la oscuridad, sus botas resonando en el pavimento. En su bolsillo, la llave le presionaba la pierna como un peso, prueba de que alguien dentro aún creía que la verdad valía la pena. Mañana, ya no sería un extraño. Y tampoco lo serían las mentiras que se escondían tras la puerta de la cocina. A la mañana siguiente, Daniel no condujo a casa. Se puso la misma chaqueta, los mismos vaqueros, las mismas botas desgastadas. No quería parecer un jefe. Todavía no. Esa imagen les daba permiso a la gente para montar un espectáculo. Lo que necesitaba era la verdad. Entró por la puerta principal del restaurante justo antes de la hora punta del almuerzo. El mismo anfitrión estaba trabajando, con los auriculares apenas ocultos, tecleando en un iPad roto. ¿Otra vez tú?, preguntó el anfitrión sin levantar la vista. Daniel asintió. Una de esas semanas. El chico le indicó una mesa sin decir nada más. Daniel se sentó, pero no tenía hambre. No de comida. Observó la sala. El personal se movía más rápido ese día. La tensión aún flotaba en el aire como el vapor en una cocina, pero algo había cambiado. Jenny se movía de otra manera, no relajada, sino con más ligereza. Sin embargo, seguía mirándola. La miró a su lado. Sin palabras, solo un leve asentimiento. Entonces Brice salió de la parte de atrás. Con el polo ceñido al vientre, portapapeles en mano, fingiendo revisar algo, pero sus ojos se clavaron en Daniel. Se acercó a la mesa lentamente, con esa falsa sonrisa de gerente apenas visible. De vuelta, dijo. No creías que serías cliente habitual. Daniel se recostó. La comida estaba buena. Pensé en ver si aguantaba 2 días seguidos. Brice rió entre dientes, pero fue forzada, tensa. Bueno, si tienes alguna nota, avísame. Tengo fama de ser muy estricto. Los ojos de Daniel no se apartaron de los suyos. Lo noto. Brice se quedó un instante y luego se marchó, pero Daniel lo sabía. Lo presentía. Brice sabía que algo no iba bien. El tipo de tensión que se acumula cuando alguien está a punto de perder el control que creía tener. Daniel terminó de comer en silencio, dejó el dinero en efectivo en la mesa, salió por la puerta principal y luego rodeó el callejón trasero. Jenny había hecho su parte. El cubo de la fregona mantenía abierta la puerta lateral de nuevo. Entró sin hacer ruido. El pasillo estaba vacío. Al fondo, el vestuario del personal estaba en silencio, solo el zumbido de una nevera de refresco sobrecargada y el zumbido de una luz parpadeante en el techo. Encontró la taquilla de Brice, alta, abollada, etiquetada como BL. La pequeña llave plateada se deslizó y giró con un suave clic. Dentro había una bolsa de lona negra.
Daniel la abrió y encontró ropa de deporte, una botella de colonia, en el bolsillo lateral, un teléfono prepago. Sin funda, sin contraseña. Daniel se desplazó. Una lista de contactos guardados con iniciales. GTLMHQMIE. Tomó fotos de cada pantalla, de cada mensaje. Luego abrió el bolsillo lateral de la bolsa y encontró algo más pesado. Dinero enrollado con goma. Billetes de baja denominación, sin etiquetas. Parecía que alguien había estado ocultando dinero de la caja registradora. Daniel cerró la cremallera y entró en la oficina del gerente. Al lado. El mismo olor agrio a comida vieja y estrés. Abrió el segundo cajón. La propina de Jenny había sido correcta, y encontró el pequeño libro de contabilidad de cuero negro. Un nombre escrito en la tapa, el diario de Langley. Lo abrió. Páginas de notas manuscritas, registros de inventario que no coincidían con las facturas, registros de alcohol con cantidades faltantes, propinas del personal redondeadas a la baja, horas tachadas y reescritas. Tenía su comprobante, pero antes de que pudiera guardarlo en su chaqueta, la puerta se abrió con un crujido. Brice se quedó allí, con los brazos cruzados. Ya no sonreía. «Te crees astuto», dijo. Daniel se quedó quieto. «Debería haberlo adivinado por cómo entraste», continuó Brice. «No parecías tan asustado como para ser un simple cliente». Daniel lo miró fijamente a los ojos. «Hablas demasiado para alguien con las manos sucias». Brice entró y cerró la puerta tras él. «Tú rompes. En mi casillero, en mi oficina. ¿Crees que te vas de aquí como si nada?» Daniel mantuvo la calma, aún con el libro de cuentas a su lado. «No me voy como cliente, Brice. Me voy como el hombre cuyo nombre está en el contrato de arrendamiento, el hombre que es dueño de este lugar». Brice parpadeó, sorprendido. Daniel dio un paso adelante, en voz baja, mesurada. «Has estado robando, amenazando a la gente, cubriendo tus huellas como un novato. Pero aquí está la cuestión. No importa lo discreto que lo hayas mantenido, el periódico nunca miente». Brice apretó la mandíbula, apretó los puños, pero no se movió. «¿Llamaste a seguridad?», preguntó Daniel. «¿A la policía? Adelante. Comparemos notas». Un largo silencio. Entonces Brice rió, amargado, cansado. «¿Crees que esto termina conmigo? ¿Crees que hice todo esto yo solo?» Daniel entrecerró los ojos ligeramente. «Glenn». Brice asintió una vez. «No quieres saber qué tan profundo es». «Ya lo sé». Daniel pasó junto a él, con el libro de contabilidad metido en la chaqueta. Sin miedo, sin prisa, porque ahora tenía algo más que una simple corazonada. Tenía recibos. Y una vez que tienes recibos, el encubrimiento siempre empieza a desmoronarse. El teléfono sonó a la mañana siguiente, poco después de las 9. Daniel estaba de vuelta en el motel, sentado en el escritorio desportillado, revisando fotos del teléfono desechable de Brice y las páginas que había escaneado del libro de contabilidad negro. No estaba cansado. Estaba concentrado. La clase de concentración que se consigue cuando te das cuenta de que personas en las que confiabas han estado derribando silenciosamente todo lo que construiste. El identificador de llamadas mostraba un número local de Arkansas. «Sin nombre», contestó sin saludar. «Dan, soy Glenn Tate». Daniel no habló. Dejó que el silencio se extendiera. «He oído que has estado husmeando por Fort Smith». Glenn continuó. Su voz, resbaladiza y con una calma forzada. «No pensé que tuviéramos que hablar así, pero aquí estamos». Daniel se reclinó en la silla, con la vista fija en las fotos de la mesa. «Deberías haber llamado antes. No sabía que era tan grave». Daniel rió entre dientes una vez, cortante. «No, simplemente no quería saberlo». Hubo una pausa en la línea. «Mira», dijo Glenn, bajando un poco el tono suave. «Brice nunca fue pulido, pero necesitábamos números para estabilizarnos. Lo estaba haciendo bien. ¿Quieres decir que estaba robando?»
No sabía nada de eso. No me mientas, Glenn. Ahora no. Silencio. La voz de Daniel se mantuvo firme. No contratas a alguien como Brice sin saber qué está dispuesto a hacer. Lo trajiste para que hiciera el trabajo sucio mientras tú te mantenías limpio. Glenn intentó cambiar de tema. Dan, vamos. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sabes lo difícil que ha estado el mercado últimamente. Las tiendas están cerrando por todas partes. La mano de obra es cara. La gente no se queda. Tú. De vuelta y de repente toda la presión sobre mí. Tenía que tomar decisiones. Decisiones que hacían que a la gente le robaran horas, propinas, tranquilidad. Estás haciendo esto personal. Daniel se inclinó hacia adelante. Es personal. Creé esta empresa para darle una oportunidad a la gente. Gente como yo que fue ignorada. Y ahora tengo personal con miedo de pedir descansos porque no saben quién los está mirando. La voz de Glenn se endureció. Mira, no quiero que esto se ponga feo. Estoy tratando de mantenernos limpios aquí. Daniel casi rió. ¿Limpios? Tienes dinero, cambiando de manos, acuerdos secretos con representantes de licorería, registros falsificados y un teléfono desechable lleno de pruebas. No estás limpio. Solo estás callado. Otra pausa. ¿Qué quieres?, preguntó Glenn finalmente. Daniel no lo dudó. Quiero que te vayas. Glenn se burló. No puedes tomar esa decisión. Estás semi-jubilado. Sigo siendo el fundador. Mi nombre sigue en todos los documentos legales. ¿Crees que la Junta no te escuchará cuando vea? ¿Hasta dónde llega este lío? Si lo haces público, todos perdemos, espetó Glenn. El nombre de la empresa, tu nombre, nos hundirá a todos. Daniel se quedó de pie, con el teléfono pegado a la oreja. Entonces supongo que deberías haberlo pensado antes de vendernos a todos. Terminó la llamada. No se despidió. No hizo falta. A las 2 de la tarde, Alicia Knox tenía todo lo que necesitaba: documentos escaneados, capturas de pantalla de mensajes, notas de audio y el teléfono desechable que Daniel le había dejado esa mañana. Ya es suficiente, dijo con claridad. Quebrarán. Bien. Pero Dan, si llegas hasta el final con esto, no solo despedirás a un tipo. Vas a destruir tu vieja estructura. ¿Estás listo para eso? Daniel la miró fijamente a los ojos. Ya no quiero esa vieja estructura. Esa noche, Daniel entró en el restaurante Fort Smith a la hora del cierre. Sin chaqueta, sin disfraz, solo él mismo. El personal levantó la vista, confundido, pero no asustado. Ya no. Jenny salió de la cocina, limpiándose, con las manos sobre una toalla. ¿Estás bien?, preguntó. Daniel asintió. Es hora de la reunión. Todos se reunieron en el comedor. Camareros, cocineros, lavaplatos, incluso el anfitrión adolescente apareció. Daniel se quedó al frente, callado al principio. Todos merecen algo mejor, dijo finalmente. Y debería haber llegado antes. Nadie habló. Solo escucharon. Brice se fue. Glenn es el siguiente. Y cualquiera que haya estado robando o encubriéndolos, tiene una oportunidad de irse por su cuenta. Mañana por la mañana, empiezo la reconstrucción. Y lo hago con gente que se preocupa. Miró al otro lado de la sala, con rostros exhaustos, cautelosos, pero escuchando. Jenny se puso de pie. Daniel añadió, solo. Tenía todo que perder y aún así dijo la verdad. Ese es el tipo de liderazgo en el que creo. Se volvió hacia la cocina. Este lugar no está roto. Simplemente estaba en las manos equivocadas. Ahora lo recuperamos. Sin aplausos, sin vítores, pero las cabezas asintieron, los hombros se relajaron y, por primera vez en meses, la gente respiró sin miedo. Daniel no solo había expuesto el problema, le había declarado la guerra. Pero lo que no sabía, Glenn tenía una última jugada, y se estaba desarrollando más rápido de lo esperado. 2 días después,
Daniel recibió un sobremanila con la dirección del remitente corporativo y un documento legal urgente impreso en el anverso. Estaba sentado en el vestíbulo del motel, bebiendo café aguado en un vaso de poliestireno, hojeando facturas de proveedores. El sobre era grueso, de esos que te hacen sospechar que hay problemas. Dentro, una carta de cese y desistimiento del departamento legal de la compañía. Acusaciones de difamación, allanamiento no autorizado a propiedad privada, interferencia con las operaciones regionales, todo firmado con el nombre de Glenn al final. Daniel no se inmutó. Había visto jugadas como esta antes. Amenazas escritas de gente que creía que el silencio se podía comprar con la intimidación. Pero esa estrategia no funcionó con él. Ahora no. No después de lo que había visto. Cogió el teléfono y llamó a Alicia. «Intenta asustarme», dijo, con voz tranquila. «Entonces te estás acercando», respondió Alicia. «Que presente la demanda. No está preparado para esa pelea». Daniel se recostó en su silla, mirando por la ventana del motel. No quería pelea. Quería responsabilidad y algo de respeto, respeto verdadero por quienes mantenían estos lugares vivos día tras día. Así que regresó, no a la corporación, no a Tulsa, sino a Fort Smith, con su gente. Esa noche, el restaurante estaba cerrando. Las mesas se vaciaban, se imprimían los recibos. El último ciclo de freidora de la cocina silbaba en silencio. Daniel entró por la puerta lateral. Sin sombrero, sin disfraz. Solo el mismo hombre que empezó esta cadena desde cero y ahora estaba allí para rescatarla de la podredumbre interior. Encontró a Jenny en la parte de atrás enjuagando gajos de limón en un recipiente gigante de plástico. «¿Estás libre 5 minutos?» preguntó. Ella se secó las manos, miró por encima del hombro y lo siguió a la oficina. Dejó caer el sobre el escritorio. «Glenn intenta enterrarme», dijo. Jenny lo cogió y leyó la primera página con los labios apretados. «¿Crees que se quedará?» Daniel negó con la cabeza. «Es una cortina de humo, pero estoy cansado de jugar a la defensiva». Ella dobló la carta con cuidado y la dejó a un lado. «¿Y qué hacemos?» Daniel la miró directamente a los ojos. «Decimos la verdad». Ella frunció el ceño ligeramente. «¿A quién?» «A todos». Al día siguiente, Daniel y Jenny se reunieron con un periodista local llamado Ken Holland, un tipo destartalado con una laptop de 6 años y fama de escribir lo que los grandes nombres no querían que se publicara. Quedaron en un restaurante al otro lado de la ciudad. Ken pidió té dulce y empezó a garabatear antes de que Daniel siquiera hablara. Jenny fue la que más habló. Le contó las horas que le habían ahorrado a los libros, las amenazas, el inventario que faltaba, el miedo. Pero también le contó algo más. El silencio, la forma en que todos bajaron la mirada cuando Brice entró. La forma en que la gente dejó de creer que algo cambiaría. ¿Y luego qué pasó?, preguntó Ken. Jenny miró a Daniel. Él entró. Ken lo miró por encima de sus gafas. «Estabas de incógnito». «No me estaba escondiendo», dijo Daniel. «Estaba observando», rió Ken entre dientes. «Lo mismo si le preguntas a la empresa». Daniel se inclinó hacia adelante. «Esto es lo que me importa», dijo. «No solo arreglar el lugar, sino demostrarle a la gente que el liderazgo significa estar presente, sobre todo cuando las cosas se tuercen». Ken asintió, escribiendo. 2 horas después, tenían una noticia. Al final del fin de semana, estaba por todas partes. Un dueño encubierto descubre robos y abusos en un asador local. Una camarera denunciante ayudó a exponerlo todo. El artículo lo destapó todo. Personal de otras sucursales le escribió directamente a Daniel. Algunos se disculpaban, otros decían, gracias. Algunos compartieron historias de años atrás. Otras sucursales, otros gerentes, la misma estrategia. Daniel respondió a todos los mensajes. No porque tuviera que hacerlo, porque sabía que el silencio era parte de cómo empezó todo esto.
Y ahora tenía que terminar. El lunes siguiente, Jenny entró en la oficina antes de su turno y encontró un sobre con su nombre. Dentro había una carta de oferta. Tiempo completo, beneficios, salario. Cargo, gerente general, Fort Smith, ubicación. Jenny parpadeó. Lo leyó 3 veces. Cuando levantó la vista, Daniel ya estaba en la puerta observando. ¿En serio?, preguntó. Él asintió. Te lo has ganado. No sé si puedo. Ya lo has hecho. Sostuvo la carta como si fuera a deshacerse en sus manos. Nadie me ha apoyado así, dijo. Daniel sonrió levemente. Te apoyaste a ti mismo. Solo me aseguré de que funcionara. Ese viernes, Jenny dirigió su primera reunión completa de personal. Una breve charla antes de la apertura. Sin discursos, solo charlas directas. ¿Qué funcionaba? ¿Qué necesitaba arreglos? ¿Quién necesitaba ayuda? Daniel permaneció en silencio al fondo, escuchando. Ya nadie tenía miedo. Pero a medida que el personal comenzaba a sanar y el liderazgo pasaba a manos de quienes lo merecían, Daniel se enfrentó a una decisión final, una que definiría si su legado terminaba aquí o simplemente comenzaba de cero. La carta llegó sin amenazas esta vez, solo un correo electrónico de la oficina del director ejecutivo. El asunto solicitaba una reunión en persona. Daniel aceptó, pero con sus condiciones. Sin sala de juntas, sin torre de oficinas, sin trajes. Se reunieron en el restaurante Fort Smith un domingo por la tarde. Cerrado por limpieza, pero Daniel se aseguró de que todos los miembros del personal recibieran su salario por la jornada completa. Se sentó en la mesa 7 donde todo comenzó. Sin sombrero, sin disfraz, solo él mismo. El director ejecutivo entró solo, alto, de unos 50 años, refinado, pero inseguro, como si supiera que el suelo que pisaba ya no le pertenecía. Señor Whitmore, dijo, extendiendo la mano. Daniel se la estrechó, firme pero breve. Ha tenido una semana bastante complicada, dijo el director ejecutivo, sentándose frente a él. No, respondió Daniel. Hemos tenido una década bastante complicada. Solo estoy poniendo orden. El director ejecutivo asintió lentamente. Leímos el artículo. Vimos la documentación. Despidieron a Glenn. El departamento legal está trabajando en las auditorías de proveedores. Se están reescribiendo las políticas internas. Daniel no sonrió. Bien. Nos gustaría que volviera a trabajar formalmente, no a tiempo completo, pero sí con un puesto en la mesa. Orientación, supervisión. Sigue siendo la imagen de esta marca, le guste o no. Daniel se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Entonces empieza por estar presente para la gente que ignoraste. El director ejecutivo parpadeó. Quiero el pago retroactivo de los trabajadores a los que se les redujeron las horas. Quiero líneas de denuncia anónimas para cada ubicación. Quiero que se extiendan los beneficios de salud al personal por hora a partir de aquí. Y quiero cambios de política por escrito en cada cocina para el mes que viene. El director ejecutivo dudó. Esa es una lista larga. Daniel no se inmutó. Me he pasado toda la vida escuchando que es demasiado largo. Ya no me interesan los límites. Hubo una larga pausa. Entonces el director ejecutivo asintió lentamente. Lo tendrás. Todo. Daniel extendió su mano. Esta vez, se estrecharon de verdad. Más tarde esa noche, regresó a la cocina. Jenny estaba limpiando la encimera. El lugar olía a lejía y panecillos frescos. Le entregó un sobre. Ella lo abrió lentamente. Dentro, una bonificación de $2,000. Una nota con solo 5 palabras. Por el día que hablaste. Jenny levantó la vista, conteniendo la emoción. No sé qué decir. No tienes que hacerlo, dijo Daniel. Ya dijiste la parte difícil. Durante las siguientes semanas, el restaurante se transformó. No solo en apariencia, sino en ritmo.
El tipo de ritmo que ocurre cuando la gente realmente quiere estar allí. Los nuevos empleados fueron capacitados por veteranos que finalmente tenían una razón para preocuparse. Jenny dirigió con justicia, no miedo. Las reuniones de personal se convirtieron en sesiones de resolución de problemas, no en regaños. Y la comida, mejoró. Porque todo sabe diferente cuando no cocinas bajo presión. Los clientes lo notaron. Se corrió la voz. El local de Fort Smith ya no era el que había que evitar. Volvió a ser el local insignia. Una tarde, Daniel estaba haciendo papeleo en la oficina cuando un lavaplatos adolescente llamó a la puerta. Theo, un chico tranquilo, un emprendedor, siempre se quedaba hasta tarde para terminar sin que nadie le pidiera. El señor Whitmore. Sí. Mi madre trabajaba para usted en el local de Tulsa. Dijo que la ayudó cuando mi hermano enfermó. Le dio tiempo libre. Le pagó de todos modos. Daniel levantó la vista. Siempre decía que era diferente. Daniel se recostó, sorprendido, pero no del todo. ¿Cuál es su apellido? Ramsay. Daniel asintió lentamente. Dile que la recuerdo y que sus hijos hacen un buen trabajo. Theo sonrió como si acabara de ganar algo. Esa noche, Daniel se quedó hasta tarde. Todos los demás se habían ido. Los únicos sonidos eran el zumbido del refrigerador y el suave zumbido de las señales de salida en el techo. Se sentó en una mesa con un plato de sémola que Jenny le había preparado antes. Sin una presentación sofisticada, solo sémola caliente, 2 tostadas y mantequilla derretida en el centro. Dio un mordisco, se recostó y miró a su alrededor. Esto nunca se trató solo de un bistec. Se trataba de la gente. Los ignorados, los silenciados. Los que aparecen de todos modos. Gente como Jenny, como Theo, como la mujer que trabajaba doble turno sin cuidado de niños y nunca se quejaba. Como el cocinero que llegó con una muñequera porque no podía permitirse un día libre. Daniel no intentaba salvar el negocio de los restaurantes. Intentaba salvar la poca honestidad que quedaba. Y tal vez reconstruir el tipo de lugar donde la gente no tuviera que susurrar para ser escuchada. Si alguna vez has trabajado para alguien que abusó de su poder, o si has sido tú el que tuvo miedo de hablar, que esta historia te sirva de recordatorio. El cambio no empieza con un título. Empieza con valentía. Alza la voz. Preséntate. Y apoya a quienes lo arriesgan todo para hacer lo correcto.